Desde estos corregimientos de Dagua, Ayerbe y San Bernardo, y desde esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el kilómetro 30, hacemos llegar el saludo, el abrazo de fraternidad a todos los que están unidos a esta celebración a través de la televisión y de la radio. Es un saludo que hacemos unidos al párroco de esta comunidad, el padre Jorge Borges Abad, a quien hoy quiero agradecerle toda esta entrega generosa que viene haciendo en el acompañamiento pastoral, sacerdotal de estas comunidades recogidas en el territorio de su parroquia. Es un saludo que también extendemos junto con el vicario general, el padre Winston Mosquera, el delegado de las comunicaciones, el padre Over Gallego, y el equipo de comunicaciones que hoy se estrenan también llevando esta señal, esta celebración de la Eucaristía, haciéndola ya en el Departamento de Comunicaciones. Es un saludo que les hacemos llegar también con el padre Diego Alejandro, que concelebra con nosotros, y con todos los feligreses de esta querida comunidad. Algunos nos acompañan hoy aquí en la celebración dentro de los límites todavía de estos tiempos. Queremos invitarlos también a poner la mirada en esta preciosa imagen de Nuestra Señora del Carmen aquí en este templo y unirnos desde esta misa del Día del Señor a la celebración que ha tenido esta comunidad siempre de la fiesta del Carmen. Acabamos de tener esta celebración el pasado viernes 16 de julio. Y también quisiera que nuestra mirada se fuera hacia adelante, hacia este martes 20 de julio, el Día de la Patria, y con la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, tan venerada y amada en esta advocación, la Virgen María, por todos los hombres y mujeres de Colombia, especialmente por los conductores, por los prisioneros, por tanta gente que vive intensamente esta devoción. Que contáramos con esta intercesión de la Virgen del Carmen por esta patria nuestra, por esta Colombia que tanto amamos y cuyo día clásico es el martes 20. La palabra que escuchamos nos pone el énfasis en el pastor, que es Cristo Jesús. Con el Salmo 23 hemos dicho: el Señor es mi pastor, nada me falta. Con el profeta Jeremías hemos escuchado que el Señor en persona va a pastorear y que no serán ya pastores como se consideraba a los sucesores del rey David, los reyes de Israel, ni los jefes religiosos, sino que Dios en persona pastoreará
a su pueblo y a la humanidad. Y es este anuncio de Jesucristo, el buen pastor, que, como lo escuchamos en el Evangelio, se estremece cuando se da cuenta que la humanidad está dispersa como ovejas sin pastor, y que quiere manifestar siempre ese amor en toda circunstancia y manifestar ese ser para los demás que es propio de Jesucristo, buen pastor. Aún en el momento en que ha querido reunirse más en privado con los 12 y escucharles sus experiencias de misión y descansar un poco, cuando la multitud los rodea, Jesús suspende el descanso y se pone a predicarles, porque ese ser para los demás es lo que lo caracteriza. Y como él mismo lo dirá después en el Evangelio de San Juan, él da la vida por las ovejas, y ese es el ser del buen pastor, dar la vida por los demás, por nosotros. Nos da mucha alegría este título de Jesús buen pastor, asociado también a esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que pone el énfasis en el camino y en quienes recorren el camino. Por eso es también la patrona de los conductores, porque con esa imagen del profeta Elías, que hace el camino entre la tierra y el cielo, y se significa en ese entonces con una imagen de un carro de fuego. Entonces se identifica a Nuestra Señora del Monte Carmelo, la profecía del profeta Elías, como la patrona de todos los que vamos haciendo peregrinación, camino, que vamos viviendo esta travesía entre la tierra y el cielo, entre el vivir temporal y el paso a la eternidad. Que nosotros entendamos que en este camino María nos está señalando a quien es camino, pero al mismo tiempo es pastor y guía nuestro, a Jesús el Señor. Él nos lleva y Él va delante de todos, pero cada uno está en sus brazos y en su corazón. El camino es Cristo Jesús. Y por eso también la palabra nos está diciendo hoy que Jesucristo es el pastor de la paz y de la reconciliación, que ha hecho de dos pueblos, el pueblo pagano y el pueblo judío, o los gentiles y judíos, los paganos y creyentes, ha hecho un solo pueblo. Ha recogido en su propio cuerpo, en su propia sangre, en su propio amor, a unos y otros, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Ha hecho de los dos pueblos uno solo, y nos ha hecho tomar conciencia de que somos un solo ser humano, con todas las diferencias, con todas las cosas que nos puedan separar. Somos una misma humanidad, un solo ser humano, y así nos quiere Dios en Jesús. Tan importante también mirar a Jesús como el que hace las paces en la vida y en los conflictos humanos, como el que construye la unidad entre los que están separados y enfrentados,
como aquel que nos guía y que hace posible en nosotros esa transformación desde el corazón, desde lo más profundo del ser. Que hoy podamos sentirnos cuerpo de Cristo. En esta Colombia tan herida, tan sangrante, en estos tiempos en los que se ha manifestado tanta ira, tanta rabia de parte de muchos, en donde se ha desbordado la violencia, el espíritu destructivo, que en estos días no tengamos miedo de dejarnos guiar por Jesús, no tengamos miedo de implorarle la paz y la reconciliación para Colombia y de comprometernos sobre todo a no tenernos miedo unos y otros. Nos tenemos miedo. Por eso en las ciudades, en el mismo Cali, nos atrincheramos, cada uno se atrinchera en lo suyo y nos da miedo salir y nos da miedo vernos los rostros y dirigirnos la palabra. Tenemos que vencer esos miedos y tenemos que aprender el camino del reencuentro, ese reencuentro que Jesús sabe hacer entre nosotros. Tenemos que aprender el camino de la palabra, del diálogo. La violencia no es un lenguaje humano. El ser humano tiene que aprender que su único lenguaje humano es el de la palabra, el del diálogo, no el de la fuerza y la destrucción y la muerte. Los que viven la violencia son inhumanos y someten a situaciones inhumanas y terribles a las víctimas de su violencia. No podemos ser violentos contra violentos, arma contra arma, crueldad contra crueldad. Tenemos que salir de allí, de esa prisión de la violencia, y tenemos que sacar a este país de la violencia y sacar la gente de la violencia, pero sobre todo sacar la violencia de la gente, del corazón de todas las personas, de la vida de las personas. A la luz de Cristo Jesús y de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, aprendamos a valorar este camino de la no violencia que garantiza la vida de todos. Este camino de la no violencia que nos garantiza una transformación social desde las diferencias. Este camino de la no violencia que garantiza una democracia, un camino del limpio, honrado, sin fraudes, sin trampas, sin engaños. A Colombia hay que garantizarle ese camino para que la gente no recurra jamás a la violencia para buscar un cambio, sino al diálogo y a la democracia, a los caminos de la razón y del respeto, a los caminos de la vida y de la dignidad. La violencia es inhumana, es horrorosa. Tenemos que quitarnos ese estigma que nos han puesto ante el mundo de ser un país tan cruel, tan violento, que hasta exporta su violencia. Doloroso para todos nosotros. Que el camino de la no violencia, el camino del diálogo, pero sobre todo el camino del reencuentro entre todos, sea el de la paz y la reconciliación. Lo imploramos al Señor.